A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy día un programa en el que queremos analizar las consecuencias, las causas, los orígenes de un fenómeno que está afectando de una u otra manera, en mayor o menor medida, a la comunidad europea. Hablamos específicamente del Brexit británico, aunque sea con una redundancia en los términos, pero vamos a tratar este tema. En 1534, el rey Enrique VIII protagoniza en nombre de su reino Inglaterra un espectacular Brexit al separar del cristianismo católico romano y de la autoridad papal a la Iglesia de Inglaterra, que adopta el nombre de Iglesia Anglicana. Las razones esgrimidas, muchas por cierto, giran en torno al autoritarismo papal, que además es totalmente intransigente, a la presencia de extranjeros que se aprovechan de la riqueza inglesa en la persona de los legados pontificios y asignados por el papado para las diversas canonjías que la Iglesia ofrecía en la época, a la necesidad de que los asuntos ingleses sean resueltos por ellos, sin depender del poder material o espiritual externo alguno. Su insularidad se escribe como un factor providencial que la hace única y distinta. Históricamente, en efecto, la Gran Bretaña ha sido capaz, además de crear el imperio más extenso del mundo en su momento, de enfrentar exitosamente todos los intentos continentales por imponerle una autoridad ajena. La Armada Invencible, el genio militar napoleónico, la Alemania imperial o el Tercer Reich, todos fracasan en sus intentos. Naturalmente, la historia actúa y moldea a los pueblos. Aún hoy la nostalgia imperial se halla presente en esta Gran Bretaña que hace 2 años votó por otro Brexit, abandonando una Unión Europea a la que, con reservas, se había asociado en 1992 a través del Tratado de Maastricht, cuando ya en 1973 había ingresado al mercado común europeo tras 2 vetos previos del presidente francés de Gaulle. Churchill, tras la Segunda Guerra Mundial, propone una Europa unida como única garantía para la paz. Claro, esto aplica a la Europa allende el Canal de la Mancha. Sin embargo, es reconocido como uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Sobre este evento, el Brexit, que está llegando a su momento de concreción, Tiempos y Mundos buscará una explicación para su mejor comprensión con el doctor Michel Levy, coordinador del módulo de estudios europeos en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y como tal, profundo conocedor y analista del tema. Bienvenido, Michel, esta es tu casa y vamos a conversar sobre el tema del Brexit. ¿Por qué el Brexit? Muchas gracias, Alan. El tema del Brexit es algo que realmente refleja la voluntad de un Estado de salirse de un bloque de integración regional, en este caso de la Unión Europea. Entonces, así como los Estados pueden acceder, o muchos Estados quieren ser parte de este bloque de integración regional, por el caso de Turquía, por ejemplo, hay otros que no quieren ser parte, ya han sido parte y no quieren ser parte más del bloque y actúan en función de los tratados que les permiten, los tratados constitutivos de la Unión Europea que les permiten tomar esta opción. Ahora,
En primera instancia, esta opción de salida de un bloque de integración regional no siempre estuvo considerada en los tratados. Si recordamos, en el año 2000 hubo una crisis política cuando el gobierno del señor Jörg Haider de Austria tomó el poder en ese país y obviamente causó un gran revuelo en la comunidad internacional y en la Unión Europea. En esa época la Unión Europea de 15 Estados miembros. ¿Qué sucedió? Justamente el señor Jörg Haider representaba una tendencia de extrema derecha cercana a los movimientos y grupos neonazis inclusive. Entonces ese esquema en sí mismo era considerado como peligroso para una estructura que representaba los valores democráticos de Europa frente al mundo. El Consejo Europeo se reunió para tomar una decisión y entre los temas que tuvo a cargo decidir, valga la redundancia, fue el hecho de sancionar a Austria y amenazarle con una posible salida de la Unión Europea si es que su gobierno no se ceñía a los compromisos democráticos del bloque. El punto es que en ese momento los tratados de la Unión Europea, modificados por el Tratado de Maastricht de 1922, que crea la Unión Europea como entidad más compleja, con un bloque, con un pilar político, con un pilar de justicia y asuntos internos y con un pilar de la política comercial, las comunidades europeas, no consideraba o no tenía definido un artículo que prevea la salida de un Estado o que prevea la suspensión de un Estado. Sea esta voluntaria por parte del Estado, sí, o por parte de la comunidad. Sea esta voluntaria o sea esta por presión de la comunidad, sea una decisión del Estado o sea una decisión de los Estados miembros en el Consejo Europeo. Entonces, obviamente eso dejó en claro que cualquier medida que se podía tomar no podía ser considerada en ningún caso la salida o expulsión del bloque, porque no existía en el tratado. Existía un mecanismo en el cual obviamente se preveía la extinción de un Estado, pues, obviamente eso da como resultado pues que ya el Estado ya no forme parte. Por ejemplo, cuando se divide no es el caso, pero cuando se divide la República Checoslovaca, la República Checa y la República Eslovaca, no eran parte del bloque, pero sí, obviamente ese podía haber sido un caso en el que se dio. O un caso que sí se da en la vida real es el caso de la integración alemana, de la unificación alemana. Entonces, Alemania Democrática no era parte de la Unión Europea, de las comunidades europeas en los años 90, y el momento en que se reunifica Alemania, entonces entra Alemania ya no solo como Alemania federal, sino como un bloque unido. ¿Por qué es necesario comprender este antecedente? Porque aunque parezca lógico, aunque parezca algo normal, natural, que un Estado pueda retirarse de un organismo de integración regional, no necesariamente eso es algo que está previsto siempre en los tratados. Eso fue modificado por el Tratado de Lisboa en 2008. En 2008 el Tratado de Lisboa modifica e integra esta disposición que permite a un Estado tomar una decisión de separarse y establece unas condiciones básicas que están dadas por una negociación entre el Estado y el bloque. ¿Qué es lo que da paso, en primera instancia, a esta decisión que tomó el Reino Unido de separarse de la Unión Europea? En ese contexto, vamos a ver la segunda parte del segundo punto de análisis del Brexit. El Brexit nace en realidad de una decisión política del gobierno de David Cameron. Correcto. Cuando él toma el poder, cuando él asume el poder, en esta coalición con el Partido Liberal pro-europeo, ¿no? Paradójicamente, él ofrece a sus votantes la opción de que si no quieren ser más parte de la estructura europea, ellos puedan manifestarlo en un referéndum. Pero dar este paso no es tan simple tampoco. Ellos debieron primero evaluar cuál era la lógica de pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea
Es decir, mirar lo que ellos llamaban qué cantidad de competencias del Estado del Reino Unido se encontraban repatriadas o se encontraban en ejercicio directamente por las instituciones europeas en Bruselas, y sobre esa base pues decidir cómo se debería repatriar estas competencias en primera instancia, pedir a la Unión Europea que le devuelva esas competencias al Estado, en el caso en el que el referendo implique una salida o una reforma de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Es decir, en el gobierno de Cameron se establecían dos temas claros. Lo uno sería una presencia, formar parte de la Unión Europea con menos profundidad de integración, lo que se llama en los estudios europeos una participación de un Estado miembro con un esquema de geometría variable o de varias velocidades, que implica el caso de adopción de las políticas comunitarias en varias velocidades, implica que un Estado no necesariamente va a ser parte de todas las políticas comunitarias, sino de las que le permiten participar dentro de la estructura. Y la otra es de geometría variable, es decir, un Estado puede tomar como prerrogativa unas políticas comunes, por ejemplo el euro, caso que el Reino Unido no tomó como prerrogativa, u otras, por ejemplo, como ser parte del mercado común, que es una política de base, es decir, esa política difícilmente es negociable, porque es la base de la estructura y del compromiso que tiene el Estado dentro del bloque. Ahora, de hecho, la Gran Bretaña, cuando ingresa a la Comunidad Europea, lo hace con reticencias y con ciertas salvedades, ¿no? Concretamente, tú señalabas la del euro, es decir, Inglaterra se niega a integrarse a una moneda común y prefiere mantener su propia moneda, la libra esterlina, para su uso y de uso obligatorio al interior de la Gran Bretaña. Igualmente establece ciertas salvedades en cuanto al espacio Schengen, que no es adoptado como parte del modelo migratorio europeo, sino que la Gran Bretaña se reserva una posibilidad de manejar sus admisiones a Inglaterra de acuerdo a sus conveniencias. Habiendo adoptado estas dos salvedades, que me parecen además salvedades muy importantes dentro del esquema que pretende alcanzar la Unión Europea, ¿qué otras situaciones molestaban al gobierno inglés o a su población? Que este es el punto que quería que tratemos, es un poco entender quiénes en Inglaterra votan a favor del Brexit y quiénes votan en contra del Brexit, ¿no? Y quería traer a colación un tema que también me parece que es del caso, ¿no? Antes de la votación del referendo inglés por el Brexit, Escocia hace una votación para plantear su independencia, un referendo para la independencia escocesa, y pierde estrechamente por una razón central. O sea, el voto escocés es contrario a la separación de la Gran Bretaña por su miedo a quedar excluida de la Unión Europea. Es decir, Escocia se separaba de Gran Bretaña y como Gran Bretaña era el detentador de la condición de miembro, al separarse Escocia dejaba de poder ser miembro. Paradójicamente, a la vuelta de 2 años de la votación escocesa, resulta ahora que Escocia, que vota abrumadoramente en contra del Brexit, va a quedar fuera de la Unión Europea, ¿no? Resulta paradójico el tema, y de hecho en Escocia se está planteando un nuevo referendo para volver a tratar este tema, entiendo que para la primavera de 2019. En todo caso, lo que nos interesaría tratar es quiénes son los que votan por el Brexit, quiénes están a favor del Brexit y quiénes están en contra. Ya. Bueno, es interesante toda la serie de detalles que tú pones sobre la mesa. Son partes de un todo en realidad y de una lógica que permite a un Estado articularse en un bloque de integración regional
y mantener su condición de Estado independiente y soberano. Por un lado, cuando David Cameron realiza el análisis y el estudio de las competencias que se encuentran del Estado británico, del Estado del Reino Unido, que se encuentran en las instituciones europeas, el resultado que tiene es bastante decepcionante, porque al final de cuentas, como tú lo has señalado, el Reino Unido tenía mucha autonomía de participación dentro del bloque europeo, es decir, el Reino Unido no había adoptado muchas de las políticas comunes de fondo que le permitían ser parte de un bloque de integración regional profunda. Hay que entender que la Unión Europea es conocida como un bloque de integración regional que tiene como base una lógica económica, de comercio, monetaria. Pero ese no es el verdadero sentido de la Unión Europea, y es por eso que también ahora el bloque está en crisis, porque su visión y su vocación, de acuerdo a lo establecido en los tratados fundacionales y de acuerdo a la visión que sus padres fundadores, entonces Jean Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, le dieron desde los años 50, era de constituir una estructura política compleja. Lo que el presidente de la Comisión Europea en un momento, en los años 80, Jacques Delors, el francés, decía que era un ovni, un objeto político no identificado. Entonces, esta conformación, esta visión de profundidad del bloque europeo, lo que buscaba era crear algo fuera de los estados, que no sea un estado, sino que parezca un estado y que tenga unas ciertas competencias. Obviamente las competencias vienen de los estados, son los estados los que ceden esas competencias. En este caso, el Reino Unido no había formado parte de políticas comunitarias tan fuertes y estructuralmente como el euro, ser parte de la zona euro. Ellos guardaron su prerrogativa de mantener su moneda nacional, y los acuerdos migratorios, obviamente los acuerdos Schengen no son los acuerdos de la Unión Europea, porque hay países que no son parte de la Unión Europea, como Noruega o como Suiza, que sí son parte de los acuerdos Schengen y que conforman toda esa estructura de fronteras comunes externas. En esa lógica, y si miramos también otro tipo de políticas, como la armonización de políticas fiscales, ¿no?, que implica que los estados van a guardar un equilibrio en el tema de creación y gestión de impuestos nacionales en función de mantener una estructura global, una estructura regional más compleja y que sea interdependiente entre los estados. Si los estados mantienen su política tributaria, pero esa política tributaria está sujeta a los principios de armonización tributaria que se dan en el bloque europeo, de forma que una uniformidad fiscal. Se mantenga todo un equilibrio dentro de la estructura y no haya, por ejemplo, un esquema como el que se daba en Luxemburgo, una época de paraísos fiscales, y que daba mayores beneficios a los ciudadanos en función de tener menores tasas o menores impuestos a recaudar. Entonces, eso el Reino Unido no formaba parte. Esas políticas nacionales eran parte del Reino Unido. Sin embargo, para muchos actores, lo que tú señalas, nacionales del Reino Unido, eso no era aceptable, ni siquiera que haya una vinculación de armonización de políticas. Ellos planteaban, sobre todo los partidos conservadores, diferentes instancias en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, planteaban que era necesario que los estados, que el Reino Unido tenga una independencia total de la Unión Europea, que Bruselas no tenga ningún tipo de injerencia, ni siquiera en la aplicación de normas que puedan tener relación con el mercado común. Todos sabemos que el mercado común, en este caso, tiene una lógica de libre circulación de personas, de capitales, de inversiones, de bienes, de mercancías, ¿no? Y en esa lógica, pues, las normas comunitarias prevalecen sobre las nacionales, porque permiten justamente que haya un trato igual en cualquier estado para todos estos factores de la producción. Pero los sectores más conservadores lo que querían, lo que pretendían con la salida del Reino Unido de este bloque, es justamente que eso tampoco sea regulado por Bruselas, que haya un acuerdo, como tienen otros estados, con la Unión Europea, que les permita interactuar, que les permita tener una capacidad de decisión propia
y que todas las competencias del Estado estén en el Reino Unido y sean manejadas desde Londres. ¿Qué sucede? El referéndum, el momento en que se presenta esta opción para mirar si el Reino Unido permanece o no en el espacio de integración regional de la Unión Europea, dice la mayoría que no querían ser parte, es decir, por diferentes razones que no viene al caso este rato analizarlas, pero por diferentes razones un grupo fuerte de votantes que van el día de las elecciones a votar expresan su voluntad de que el Reino Unido no sea parte de la Unión Europea, ya no sea parte más, y que se activen las normas de salida. El gobierno expida al bloque europeo que active el mecanismo de salida para que ellos puedan tener su autonomía y su soberanía completa en el caso de este bloque. ¿Qué sucede en esta lógica? Bueno, primero que esta salida, de acuerdo, si no me equivoco, al artículo 55 de los tratados constitutivos, implica que el Reino Unido tiene que negociar con el bloque y tiene que mirar cuáles van a ser las exigencias del bloque para salir. Porque el Reino Unido, por ejemplo, en temas clave, como es la política agrícola común, recibe subvenciones. En educación igual. En educación igual. En otras políticas que no son claramente visibles, el Reino Unido recibe subvenciones. Sí, el Reino Unido como un estado miembro paga una contribución a la Unión Europea, pero recibe en contraprestación unas ciertas subvenciones en áreas en las que otros estados también las reciben, ¿no?, en proporción a sus necesidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, la salida de la política agrícola común, la salida del bloque, implica la salida de la política agrícola común, implica que ya no puede seguir recibiendo subvenciones en esa materia, y que esas subvenciones van a tener que ser proporcionadas por el Estado, porque no puede dejar a sus agricultores que están desprotegidos. Y lo mismo en salud, y lo mismo en educación. Igual, ¿qué pasa con los ciudadanos del Reino Unido que tienen una residencia en Europa? Bajo las normas de residencia de la Unión Europea, ellos no necesitan una visa o un permiso de estadía o un permiso de trabajo para ser parte y para establecerse en un país, en un estado miembro de la Unión Europea. Sin embargo, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sus ciudadanos, si no se logra negociar un acuerdo entre las partes, entre el Reino Unido y la Unión Europea de salida, que le permita establecer la condición migratoria de los ciudadanos tanto de la Unión Europea en el Reino Unido como los ciudadanos del Reino Unido en la Unión Europea, lo que va a pasar es que muy probablemente tengan, como a nosotros, ciudadanos de países terceros, exigirles una visa para acceder a la Unión Europea, pues, increíblemente, y además un permiso de trabajo para que puedan ejercer un trabajo, una profesión o una actividad lucrativa en los países, en los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual claramente es muy perjudicial para los ciudadanos. Son 60, 70 millones de ciudadanos ingleses, escoceses, irlandeses, que ya no tendrían esa facilidad, esa libre circulación con los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea. Aparentemente, claro, en este momento un poco el tiempo se agota, ¿no? Porque el plazo para la definición de los términos de la salida vence el próximo marzo. Entonces, como están las cosas en la última minicumbre que se produjo en Salzburgo, ya Europa le dijo a la señora May que que la propuesta que ella estaba planteando no era aceptable, que el libre tránsito de mercancías, que es lo que le interesa en este momento a Gran Bretaña, va junto con el libre tránsito de las personas y de los capitales, ¿no? Entonces, como que no se está viendo una salida real negociada en buenos términos para la Gran Bretaña. Y esto justamente es que, como muy bien señalas tú, va a tener un grave impacto en los ciudadanos, que eso es lo dramático. Estamos enfrentados a un escenario claramente identificable como un pierde-pierde.
porque para la Gran Bretaña el 45% de sus exportaciones son a la Unión Europea, el 54% de sus importaciones son desde la Unión Europea, a todas luces de su mejor socio comercial, y diría yo que la propuesta que el presidente Trump le ha hecho a la señora May ahora en Naciones Unidas va a ser un poquito insuficiente en términos de que un convenio bilateral entre las dos economías pueda suplir un mercado de 19 billones de euros, que es el movimiento económico de la Unión Europea. Claro, topas dos puntos clave, y también en este espacio me voy a referir también al esquema de Escocia y su pertenencia o no a la Unión Europea. En primera instancia, hay que entender que el bloque de integración europea tiene éxito porque, de acuerdo a los principios que rigen más o menos o que miden la profundidad de la integración, uno de los elementos de los indicadores es el comercio intrarregional. Eso significa el comercio que tienen los estados que pertenecen al bloque entre sí mismos. Este comercio intrarregional en la Unión Europea es muy fuerte, es el 60% de todo el comercio del bloque. Es decir, el bloque realiza sus actividades hacia adentro del bloque, y en esa lógica obviamente permite que las inversiones y la producción y el empleo se distribuya entre los estados miembros de una forma a veces no equitativa, pero existen inversiones alemanas en Grecia, en España, en Portugal, existen inversiones españolas en Francia, en Italia y viceversa. Y existe una dinámica de circulación de factores de reproducción que hace que sea muy fuerte el vínculo que se da entre esos estados. Ese bloque, esa lógica pierde el Reino Unido en este momento, el momento en el que deja de ser parte de los acuerdos, de los tratados constitutivos de la Unión Europea, el momento en que deja de ser parte deja de tomar y de adquirir el acervo jurídico comunitario, que son las normas europeas de la Unión Europea, que se establecen como normas nacionales en cada uno de los estados, y que el estado se obliga a respetarlas, como todos los estados se obligan a respetarlas, para que haya esta dinámica y para que haya esta interacción no solo comercial, sino política y social y además humana. Bueno, en ese esquema obviamente la lógica de interacción con los Estados Unidos es natural, porque el Reino Unido y Estados Unidos tienen un vínculo histórico fuerte, porque son miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, porque son miembros y han mantenido posiciones comunes en muchos temas políticos, tanto de forma bilateral como a nivel internacional. Sin embargo, es paradójico que un presidente de Estados Unidos, el señor Trump, que busca cerrar los Estados Unidos a la vinculación con otros estados en materia de comercio, establece una guerra comercial con China, genera con los socios del NAFTA, del Tratado del Acuerdo de Comercio de América del Norte, el que está México y Canadá, genera un malestar. Y con la propia Unión Europea. No llega a un acuerdo con Canadá, que es uno de los socios muy clave dentro del NAFTA, por su sigla en inglés. En este momento vaya y le plantea al Reino Unido lo contrario a lo que está planteando en su política. Es un tema, yo creo que el Reino Unido debería medirlo muy bien y debería ponerlo a la balanza, porque no es tan fácil tampoco desvincularse de una estructura con la cual tiene una complementariedad total en materia de política y económica y comercial y social y psicológica también, a pesar de que el Reino Unido es una isla, pero tiene este vínculo fuerte y este vínculo que ha estado siempre con los países, con el continente. Y por otro lado, tomar en cuenta que esta visión de los Estados Unidos, que incluso en un momento se llegó a pensar que se podía tener un NAFTA, lo que es el North American Free Trade Agreement, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, y sumarle al Reino Unido y cambiarle un poco el enfoque, porque ya no sería North American Free Trade Agreement, North Atlantic Free Trade Agreement, el acuerdo de comercio norte-atlántico, para que se sume el Reino Unido ahí. Entonces, esa era una de las propuestas.
Es posible, sin embargo, eso Canadá. no va a suplir el vínculo que tiene Reino Unido con la Unión Europea. Muchas gracias, Michelle. Queda por conversar el tema que habíamos hablado respecto de qué va a suceder en Europa. Sí. Porque el impacto que tenemos en Inglaterra, que lo vemos como negativo, también tiene una consecuencia en Europa, y en Europa están pasando cosas que deben preocuparnos y que nos deben poner atentos sobre esa realidad. Lo haremos en un futuro próximo. Te agradezco mucho y pues vayamos con nuevos programas. Encantado, muchas gracias, Alan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.